Ya, ya está, ¿no? Ok, gracias. Aló, aló. Sí, ahora sí. Muy bien. Ya los niños se fueron, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en el medio. Muy bien. Ahora sí, gracias a Dios por el pastor David me invitó. Con mucho gusto estoy aquí, gracias a Dios. Ya decía mi hermano que me presentó, somos de Perú. Yo soy de la selva de Perú, mi esposa es de la costa del Perú, o sea, ella vive a la orilla del mar, vivía a 3 cuadras. Y yo vivía en la selva, ¿no? En la selva peruana, esa selva así. Mi papá era Tarzán en ese entonces, ¿no? Entonces yo nací en la selva peruana, y de ahí nos fuimos a Lima cuando yo tenía 14 años. Y en Lima, bueno, cuando yo era niño, ¿no? Yo recuerdo de que, ¿cuántos de ustedes trabajan con niños? ¿Sí trabajan con niños? Ustedes pensarán, estos niños, perder tiempo con estos niños, ni siquiera nos entienden los niños, ¿no? Pero yo cuando yo era chiquito, me acuerdo que yo fui a una horita feliz. Lamentablemente era una horita nomás, ¿no? Yo quería que sea toda la semana. Una horita feliz, iban 3 señoritas al barrio donde yo vivía, ahí en la selva de Perú, ahí en una ciudad llamada Pucallpa. Y recuerdo de que estas señoritas iban a enseñar la Biblia. Yo recuerdo cuando tenía 5 años, aunque usted no lo crea, 5 años tuve una vez. Y recuerdo de que yo iba a la iglesia católica. Había una catedral ahí en la ciudad donde yo nací. Yo nací en otro pueblo que se llama Yurimaguas, un pueblito ahí perdido. De ahí nos fuimos a una ciudad de la selva de Pucallpa. Pero cuando yo vivía en la selva de Yurimaguas, mi mamá me llevaba a la iglesia católica. Y en la iglesia católica entrábamos a la catedral. Había un mural en el lado, entrando así del lado izquierdo. Y en ese mural había toda una descripción por medio de tallado en madera, toda la pasión de Cristo. Entonces yo me iba a mirar, eso era mi atractivo. Me iba y miraba desde el principio cuando hacía sus milagros y luego llega al Getsemaní, sigue caminando. Entonces yo miraba así curiosamente, miraba, y luego llegaba a la cruz, primero cómo lo azotaban y luego cómo le crucificaron, cómo los soldados lo trataron, luego lo pusieron en la tumba y al tercer día resucitó. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿quién es? ¿Por qué lo hicieron eso? Pobrecito, ¿por qué? Y nadie me respondía. Nadie me respondía. Y años veía. Cada vez que iba a la iglesia católica, ese era mi atractivo. No eran las imágenes, no era Sangucho, San Pedro, no sé qué más había. Pero yo iba a ver ese mural. Ahí me detenía horas mirando. Luego, cuando yo tenía 8 años, nos fuimos a vivir en otra ciudad. Y ya cumplí 9 en esa ciudad. Y recuerdo que vinieron 3 señoritas de una iglesia evangélica. Yo voy a decir, no era evangélica, le voy a decir de dónde era. Bueno, les digo, eran adventistas. No quiero decir que yo soy adventista, ¿no? Pero ellas chicas eran adventistas. Las evangélicas no sé dónde estaban, pero eran adventistas. Esas 3 chicas iban al barrio, hicieron su horita feliz. ¿Y sabes qué? Por medio del franelógrafo. Ustedes han visto ese antiguamente, ahora PowerPoint, no pasa nada, ¿no? Por franelógrafo. Todo lo que yo vi allí, durante ese tiempo que asistí a la horita feliz, yo veía esa representación ahí. Entonces, ahí estas chicas recién me explicaron quién era Jesús. Recibí a Cristo como mi Salvador. Y aquí estoy, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años, no les digo cuánto, pero pasaron unos años y aquí estoy. 62 años ya pasaron, ¿no? Sí, tengo 62 años, todavía estoy joven, estoy en plena flor de la juventud. No me creen, ¿no? Muy bien. Y entonces comprendí quién era, por fin entendí quién era. Y para mí fue impactante. Eso marcó mi vida por el resto de mi vida hasta el día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de esta persona, la persona de Cristo. Hoy hemos cantado y me emocionó una canción que me han hecho llorar, ¿no? Que tuve que disimular porque los hombres no lloran. Mentira, los hombres somos más llorones
¿O no, varones? Se ponen a silbar. Miren. Entonces, hoy vamos a hablar y vamos a ir al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, ustedes saben, ¿cuál es el propósito de este libro? No sé si el tiempo nos va a dar, no sé hasta qué horas tengo, pero calculo que ahorita son las 10, calculo que a las 11 terminamos, ¿no? Pero de qué día no lo sé, pero en fin. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a ver el propósito del Evangelio. ¿Por qué fue escrito y para qué fue escrito el Evangelio de Juan? Así que nos vamos hasta el capítulo 21. Capítulo 20, perdón. Y vamos a leer el versículo 30, 20, 30. Después vamos a volver al capítulo 1. El versículo 30 del capítulo 20 dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, la que está en el Evangelio de Juan, estas que están escritos en este librito que se llama Juan, Evangelio de Juan, dice ahí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si nos vamos a un capítulo más, nos vamos a dar la vuelta ahí, dice versículo 21-25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Juan, el apóstol, registró en el Evangelio de Juan, que le llamamos después Evangelio de Juan, cuando Juan escribió, él no decía, van a ponerle mi nombre, eso lo pusieron después. Esto es un registro, un pequeño librito de 21 capítulos que va a registrar a través de lo que él escribe, lo que él vio, tocó, escuchó, palpó, estuvo, olió, todo lo que el apóstol Juan vio es lo que ha escrito en este libro. Mejor dicho, él escogió las cosas más resaltantes para demostrar que Jesús es el Dios vivo. Número 1. Número 2, para que todas aquellas personas que creen en Jesús sepan, no que sientan, sino que sepan que tienen vida eterna. Y eso es importante que vayamos entonces a mirar esto. Por eso vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Con esa pequeña introducción vamos a ir leyendo estos versículos del versículo 1 al 5. Dice así, ustedes ya lo han visto esta mañana en la devocional. Capítulo 1 de Juan, versículo del 1 al 5. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está. ¿Ok? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En estos primeros versículos, si nosotros nos paramos por un momento y miramos la realidad que está pasando en el mundo, todas las desgracias, hemos tenido una pandemia que ya estamos pasando, ¿no? Este virus se va a quedar, así que preparémonos porque este virus va a quedarse. Algunos vamos a ser contagiados, algunos no. Yo no sé si me he contagiado o no. No, así que no se preocupen, no tengo nada. Pero muchos de ustedes sí se han contagiado, ¿no? Mis hijas se han contagiado. Y hay una nueva variante. ¿Sabían ustedes eso? Hay una variante, la BA creo, se llama, y que es más contagiosa que el Omicron. Ya no le pusieron nombre griego, Omicron, Upsilon, etcétera. Todos esos nombres, Delta, Beta, Pero, ¿por qué nos preocupaba por el Omicron si tenemos el Alfa y la Omega? ¿Ve? ¿Qué Omicron y qué Omicron? Pues son letras griegas. Entonces, es como que el mundo nos ha sacudido un poco, ¿sí o no, hermanos? Nos ha sacudido y como que en cierta manera hemos perdido un poco la perspectiva de Dios. La gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si Dios existe, por qué permite que pasen estas cosas? ¿Por qué si Dios existe, permite que Putin se meta a Ucrania y ya están matando gente? Y los socialistas están felices en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y como que hemos perdido un poco el concepto o la percepción o la presencia de Dios, porque más real es la enfermedad, ¿o no? Más real es el pecado.
más real es la droga, más real es que en el día de hoy se están desapareciendo más niños, más niñas y adolescentes en Bolivia, en Cochabamba. Cada día se pierden una cantidad, no sé la cuenta, pero sé que se desaparecen adolescentes cada día. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Y uno se pone a temblar. Por ejemplo, cuando mi hijo se fue a Lima hace 3 semanas atrás, y vimos una noticia de que había una señora que estaba sentada ahí afuera en su casa y de pronto vino un ladrón que quiso arrebatarle a su nietita. Y nosotros nos asustamos y le dijimos a nuestro hijo, ten cuidado porque se está yendo nuestra nietita que se llama Elena, por favor, y todo eso. Y como que nos quiere dar pánico, queremos caer en pánico. Muchas personas han muerto por esta enfermedad, por el pánico que por la enfermedad misma. Dice que cuando hay un terremoto y caen las cosas, la gente más muere por la desesperación que por el terremoto en sí. Entonces, ¿qué queremos hacer en esta mañana? Queremos mirar a este Dios y queremos ver aquí, el tema de esta mañana es Dios se revela. Así que conocer a Dios es la aventura más emocionante que jamás un ser humano puede experimentar. ¿Se acuerdan ustedes que hay un hombre, el dueño de Amazon? Creo que su apellido es Bezos. Le gusta dar besos, seguro. Salió al espacio, ¿no? El primer civil creo que sale al espacio. Él puede pagar millones de dólares, salir y volar por allá. Y qué experiencia, ¿no? Pero te voy a decir que hay una experiencia más gloriosa. Nosotros un día vamos a ir, pero sin nave. Nos vamos a elevar hasta el cielo, ¿no? ¿Cuántos están esperando eso? Amén. Así que qué beso ni qué beso. Nosotros vamos a hacer mejor todavía. Vamos a salir. Un día vamos a estar allá arriba y sin máscara, sin toda esa vestimenta de astronauta, porque nuestro cuerpo va a ser transformado. Entonces, cuando nosotros miramos eso, esta experiencia de conocer a Dios es la experiencia más grandiosa que puede existir en la vida de una persona. Y yo no sé si tú conoces a Dios. Dios es desconocido en el día de hoy. ¿Por qué? Porque han reducido a Dios simplemente como un personaje religioso. Un personaje malo, eso es lo que dicen el movimiento feminista y el movimiento gay, que Dios es malo, no nos quiere hacer disfrutar de la vida. Dios es como el viejo decrépito con una barba larga que está mirando así, ¿quién se porta mal? Y te manda un rayo. El aguafiesta, le dicen a Dios. No, no es así, ese es un concepto totalmente equivocado, que por años a mí me han dicho que así es Dios, ¿no? Pero les he dicho, no es verdad. Entonces, nosotros miramos en este día que el tráfico de drogas es más real, la desaparición de señoritas y adolescentes es real, la economía que se ha visto colapsada es real, el pecado es real, la droga es real y Dios, ahí está el problema. Por lo tanto, entonces, ahora aquí en estos versículos, de paso quiero decirles algo. Estos 5 versículos, para mí, y creo que para ti también, son los versículos más complicados del Evangelio de Juan. ¿Sí o no? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Y no quiere decir que yo soy un teólogo. Teólogo seré, pero no teólogo. Pero vamos a intentar aprender de aquí, ¿amén o no? Entonces vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu guía, te pedimos, Señor, que tú a través de la Biblia y el Espíritu Santo abras nuestro entendimiento para comprender la magnitud, quizás no a la magnitud que tú quieres, porque somos carne y todavía en nosotros está la naturaleza pecaminosa, adversa a Dios. Pero te pedimos que tú nos ayudes. Yo no pretendo ser más allá de lo que no soy. Soy un simple mensajero que quiere hablar la palabra de Dios. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí vamos a ver, a través de esta revelación, es la palabra de Dios la que nos ha dejado, y aquí vamos a ver una completa percepción de lo que Dios es en sí. Hasta donde Dios nos permite entenderlo, entenderemos. Y hasta donde yo sea capaz de poder explicarlo. Así que vamos a ver aquí la primera cosa. Vamos a ver aquí el principio. El tema de esto es el principio de la revelación. Dios se da a conocer. Ahora, Dios no ha permanecido en el anonimato, por si acaso te digo. Aquí la Biblia dice, en el principio. Cuando pensamos en el principio, esta misma palabra se repite en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio. Cuando nosotros nos queremos ubicar en el principio, preguntamos, ¿qué principio es? Y ahí está nuestro dilema, ¿verdad?
no nos podemos ubicar en el calendario, ni en la historia, ni en el tiempo. ¿De qué principio está hablando aquí? Yo he puesto principio en su creación, pero más que eso, principio es aquí cuando dice el verbo, en el principio era el verbo. ¿Principio de qué? He buscado una definición de principio y más o menos así es. Es el primer momento de la existencia de una cosa. Primer inicio de una cosa que todavía no existe o, y aquí está la clave, se manifiesta. ¿Cuándo el hombre ha tenido conciencia de que hay un Dios? El señor Stephen Hawking, ¿saben quién ha sido él, no? Uno que vivía acá, ¿no? El científico decía que el concepto de Dios fue creado en la mente humana. Ahora, eso es ilógico porque el hombre se cree el superior de la creación. El hombre se crea o cree que tiene la supremacía. ¿Cómo va a crear a un ser superior a él? No tiene lógica. Por lo tanto, Dios, la conciencia de Dios, no la tuvo el hombre al principio. Cuando dice aquí el principio de la manifestación, está hablando del verbo. Esta palabrita es importante, esto. Ahora, cuando el apóstol Juan está hablando del verbo, no está refiriéndose a la expresión gramatical. Ustedes saben de que el verbo, ¿qué es el verbo gramaticalmente hablando? Es la acción de la oración. En otras palabras, el verbo es la expresión del habla, porque no podemos hablar si no tenemos verbo. ¿Cómo dirías tú quiero comer? Si no existiría el verbo comer. ¿Qué dirías? ¿Quiero? ¿Sí o no? ¿Tengo hambre? ¿Cómo dirías? Como el pastor David está hablando ahora, ¿no? El verbo, gramaticalmente hablando, es la expresión de la oración. Es lo que va a denotar acción, expresión, sentimiento, emoción. Es lo que expresa tu interior, ¿verdad? Pero aquí Juan, el apóstol, no está tratando de querer explicar lo que es el verbo. Acá no está tratando de definir qué es el verbo en una forma gramatical. Aquí el verbo no es una expresión gramatical, es una persona. Y esto es lo que es importante en esto. Esto es tal vez para mí el meollo del asunto, la profundidad de Dios, que es el verbo. Dios era invisible, ¿sí o no? A ver, dice, ver para creer, dicen algunos, ¿no? Pero te quiero decir que a veces vemos y no lo que vemos parece ser. Entonces, cuando dicen el principio del verbo, aquí el traductor de esta Biblia, que se llama Casiodoro, Cipriano de Valera fue el que revisó, Casiodoro de Reina, por eso le decimos Reina Valera. Casiodoro de Reina, cuando encontró los versículos, él tradujo de unos escritos que lo recopiló un tal Erasmo de Rotterdam hace 6 siglos atrás, que le llaman el compendio de estas palabras. Entonces dice que Casiodoro de Reina, cuando estaba traduciendo esto, llegó a la conclusión de que logos es la palabra griega, traducir al castellano es palabra, no es verbo. Entonces, ¿por qué dice verbo? Porque Casiodoro de Reina tuvo una encrucijada, un momento de colapso de entendimiento. Él dijo, no puedo yo poner, en el principio era la palabra, no puedo identificar al Señor Jesús con un artículo femenino, la palabra. Entonces, qué mejor manera de encontrar es, en vez de decir la palabra, puso verbo. Y le da más sentido porque Dios, aunque parecía desconocido, Dios tuvo que un día tomar la decisión propia de darse a conocer. Y esto es lo que está diciendo la Biblia. En el principio era el verbo, es decir, el verbo es la expresión visible de Dios en el día de hoy. Desde el principio de la eternidad siempre fue el verbo. En otras palabras, cambiemos el nombre de verbo y pongámoslo Cristo. Y dice la Biblia en el capítulo 14, que lo vamos a ver más adelante, tal vez mañana, dice ahí el versículo 14, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Y aquí está el detalle que el apóstol Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el misterio de la piedad.
es un misterio que no lo vamos a poder de repente explicar o entender a la cabalidad que Dios quiere. Por eso, mis queridos hermanos, Dios nos ha salvado para la eternidad y por la eternidad. Amén. ¿Por qué una eternidad? Porque ni aún, si no le entendemos a Dios ahora, pues te quiero decir algo. Tenemos toda la eternidad para comprenderlo. Es decir, ni la eternidad va a bastar para entenderlo a Dios. Por eso Dios nos dio la eternidad. Para que durante toda la eternidad vamos a conocerlo, porque el Dios nuestro es vasto. Y todo lo que Dios quiere resumirlo ahora para entenderlo es de que el verbo es la esencia de la persona de Dios, que un día Dios lo dio a conocer a través de él. En otras palabras, en la eternidad siempre fue Cristo que manifestó la persona de Dios. Y en el día de hoy se habla de Cristo de todas formas. Cuando yo era muchacho en la secundaria me decían Cristo fue el primer hippie, porque en esa década estaba de moda el hippismo, y ustedes ni saben qué es eso. Tal vez yo diría, yo viví la última generación de hippies en la década de los 70. No sé si ustedes, ¿quién tiene más de 60 años acá? Creo que yo soy el único, ahí está. ¿Usted fue hippie, no, hermano? ¿Cómo eran los hippies? Pelo largo, barba, se ponían una cosita aquí y fumaban marihuana. Y ellos predicaban paz y amor, ¿no es cierto? Y ellos decían, Jesús fue el primer hippie. Los comunistas de aquel entonces decían que Jesús fue el primer revolucionario porque se levantó contra los fariseos, los ricos de la época. No. Algunos dicen, fue un gran maestro. Todos esos conceptos de Jesús están completamente equivocados porque la Biblia dice, en el principio, es decir, desde el inicio de la eternidad hasta la eternidad, siempre ha sido la persona de Cristo. Y no es cualquier persona. Y aunque vino en forma de hombre, sin embargo, esa persona que caminó allí en Jerusalén 2000 años atrás, era Dios en persona. Era el mismo Dios que aquí dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esto es lo fascinante de la historia humana, porque no hay una persona igual como Cristo. Nadie se compara a Él, ¿cierto o no? Una vez los Beatles, ¿han escuchado hablar de los Beatles? Ese que canta, She Loves You, yeah, yeah. Qué lindo, ¿no? Cuando yo era muchacho. Inclusive queríamos imitar a los Beatles, nos hacíamos crecer el pelo y era la melena acá, ¿no? Recuerdo que una vez mi papá me cuenta que cuando los Beatles se fueron a Nueva York, desde Londres viajaron a Nueva York, Estados Unidos, eran jovencitos, pero ustedes ni se acuerdan. Muchos de los jóvenes cuando escuchan de los Beatles dirán, pues ¿qué será, no? Aunque son conocidos. Mi papá me cuenta, había una revista, la revista Life, una revista antigua, y dice que cuando llegaron al aeropuerto, al John F. Kennedy de Nueva York, dice que John Lennon caminó por ahí, y Paul McCartney, dice que caminó por la gente le seguía y se pisó por un jardín, por un pasto. Y las chicas iban y sacaban el pasto por donde pisó y decía, aquí pisó Paul McCartney. Era un pasto donde pisó Paul McCartney. Y esa era la manera como adoraba. Pero, ¿saben? John Lennon dijo, somos más famosos que Jesucristo. El tema de Cristo está bien, pero ahora en el mundo, todo el mundo habla de nosotros. Cristo ya quedó relegado. Eso fue el año 1965. 5 años después, el grupo se separó. 10 años después, lo matan a John Lennon. Tristemente lo mata. ¿Dónde está John Lennon? ¿Dónde está? No lo sé. Espero que esté en el cielo. Si es que aceptó a Cristo, porque él sabía el Evangelio. Pero si no, está en el infierno. Y Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos será igual. Y no hay nadie en el planeta Tierra que se va a poner en el lugar que Él ha ocupado. Ocupa hoy y ocupará por siempre. El sitio que Él ha ocupado es el lugar más alto y sublime que Dios le ha dado
por ser el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Nadie puede decir cómo es Dios ni quién es Dios. Nadie, tú no tienes ninguna excusa para decir, Dios, yo no le conozco. Pero te quiero decir en esta mañana, tú puedes llegar a conocer a Dios a través de Cristo, porque Cristo es la esencia, la imagen, la misma persona de Dios, hecho carne. Y Dios ha querido hacer eso por causa de que Dios te ama a ti. Aunque tú piensas que eres de repente por ahí pensarás, yo no sirvo, yo no valgo, quizás tu papá te abandonó, tu mamá no le conoces, quizás no lo sé, pero te quiero decir que tú eres valioso. Dios te mira a ti, mira tu corazón, sabe lo que pasa y Dios quiere intervenir en tu historia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere ser parte de ti, pero el problema es que nosotros estamos ignorando a Dios porque este mundo como que nos quita la mirada de Dios para mirar todo lo que pasa y nos agobia lo que pasa en el mundo. Ustedes saben por qué esta enfermedad, el COVID, este virus, ¿saben por qué ustedes se convirtió en mortal y en terrible en el mundo? ¿Quieren saber por qué? Gracias a Facebook, Instagram. Y gracias a los canales de televisión y a las redes sociales. Todo eso incrementó lo terrible que es esta enfermedad. Y en este tiempo de dolor que hemos visto, hemos ignorado la palabra de Dios. Dios se revela. Mire lo que dice. Ahora, escúchenme. Cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, yo quiero que sepan que este Dios... Acá estamos hablando del Jehová del Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que Cristo Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento? ¿Cuántos creían eso? Siempre los testigos de Jehová, les digo dónde está el error grave. Los testigos de Jehová dicen, vamos a ver la lógica de lo que dicen, ¿ya? A ver si me ayuda. Los testigos de Jehová dicen que Dios, la primera cosa que creó es a su Hijo Cristo. Eso dicen ellos. ¿Alguna vez han escuchado? ¿No han escuchado los testigos de Jehová? ¡Qué bien! Porque yo me he topado con testigos de Jehová que dan ganas de patearles realmente. Entonces ellos dicen que Cristo fue la primera persona, el primer ser que Dios ha creado. Ahora vamos a ver el verbo. ¿El verbo qué es? La palabra griega logos. ¿Qué es el logo? Es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es la expresión de la persona. Por ejemplo, lo que tú dices es lo que tú eres, ¿o no es así? A ver, vamos a por eso le digo que es medio complicado esto, pero vamos a ponerlo en términos prácticos para entenderlo. El hermano que estuvo dirigiendo la música, ¿qué le escuchábamos? Le escuchábamos su ¿qué? Su voz. O sea, también le escuchábamos su ¿qué? Su expresión. Y cuando él mostraba su expresión, también mostraba ¿qué? Su corazón, su emoción, ¿verdad? ¿O no, hermano? ¿O has fingido? No, no es así. Todo lo que el hermano es, se da a conocer. ¿Cómo? ¿Qué hubiera sido así? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho? Lo hubiéramos desconocido. Pero él expresa lo que es por medio de la palabra. ¿Me entienden? O sea, lo que yo estoy hablando ahorita es lo que soy. Es lo que está dentro de mí, lo que estoy expresando. ¿Amén? ¿Entienden eso? Es medio complicado para entender. Vamos a aplicarlo a Dios. Si los testigos de Jehová dicen que Dios creó a Cristo, el Logos, la palabra, quiere decir que Dios por la eternidad ha sido mudo. No sé si me entienden. No sé si me entienden. Lógicamente es imposible, porque Dios, cada vez que Dios se expresa, ese es ¿quién? No me están entendiendo. Por la verdad que yo tampoco. Cada vez que Dios se expresa, ¿es quién? La persona de Cristo. Y Dios no puede haber creado a Cristo, porque entonces, ¿cómo lo hubiera hecho si Él no habla? Hubiera dicho,
Pero eso es imposible porque la expresión de Dios siempre ha estado en sí desde los días de la eternidad hasta la eternidad. Dios cada vez que se expresa es la persona de Cristo, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, eso lo vamos a ver después, y eso es la persona de Cristo. Quiere decir que cada vez que Dios se expresa y lo que es, siempre es Cristo Jesús en la eternidad. ¿Y quién como Él? No hay. Eso es lo primero que tenemos que entender, el principio. Él es el que dio origen a todo. Todo lo que existe, Cristo lo ha creado. Si yo te pregunto a ti, ¿quién creó el universo? ¿Quién creó el universo? ¿Quién es el creador del universo? ¿Sabe cuál es la respuesta común que van a dar? Dios. ¿Sí o no? ¿Quién es el creador del universo? Dios, ¿verdad? ¿Amén o no? Así dice la Biblia, en el principio creó Dios. Pero cuando llegamos a la revelación, cuando Dios se da a conocer, ¿qué dice Juan 1:1? Dice el segundo versículo que vamos a ver más adelante. ¿Qué va a decir Dios? Que todo fue originado. ¿Por quién entonces? Por Dios. Viste que nosotros, es un poco difícil decirlo, ¿no? Pero este versículo que vamos a ver más adelante, y esa es la segunda cosa que vamos a ver. Dios primero, principio en su creación. Él es el que dio origen. Él es el principio de la manifestación de Dios desde la eternidad por la eternidad. Los ángeles en la eternidad han visto siempre a Cristo sentado en el trono. Él es el Jehová de los ejércitos. Pero la segunda cosa que vamos a ver como logos que es, vamos a ver esto. Creo que no es el bosquejo que les di. Ahí está. Presencia en su creación. Y vamos a ver esto. La primera cosa, principio en su creación. Y ahora vamos a ver presencia en su creación, versículo 2 en adelante. Dice la Biblia así: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El principio de la revelación. En segundo lugar, presencia en su creación. Algunas personas piensan que Dios ha hecho el mundo como el fabricante de este reloj. Fabrican este reloj, le dan la posibilidad. Antes había relojes que no usaban pilas, ¿sabían ustedes? Los relojes Seiko, relojes Citizen, Nevada, son relojes que se tenían cuerda por movimiento, o sea que eran, pero no necesitabas pilas. Ese tipo de relojes ya no hay, o sí debe haber, ¿no? Pero deben estar caros. Esos relojes solamente con el movimiento se da cuerda. No necesitas batería. Esto sí necesita batería, entonces cambia la batería y hay que ponerlo, ¿no? Cuando se acaba. Algunos dicen que la creación es como el reloj. El fabricante lo hace, le da que tenga cuerda por sí solo, y el fabricante, después que lo ha hecho, no tiene nada que ver con el reloj, ¿verdad? El fabricante no está yendo a tu casa para decirte cómo está yendo el reloj, no, porque lo fabrican en serie. Algunos dicen que el mundo, está bien, Dios lo ha creado, pero Dios ha abandonado a su creación, a su sola suerte. Vamos a corregir eso, porque la Biblia dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay una presencia, a veces notorio, en la creación. Yo no sé si alguna vez ustedes han ido a Palabra de Vida, los que viven en Palabra de Vida, Tamarita. Y ella tiene un bonito lugar donde vive. Les recomiendo que visiten a Tamarita. ¿No, Tamarita? Palabra de Vida, hay una laguna. Ustedes han visto, ¿no? Yo te digo algo. Cada vez que a mi esposa siempre le digo: vamos a ver el atardecer. ¿Tú crees que vamos a ver el atardecer? No, le veo a ella, ¿no? Porque es romántico, pues. Y ahí besito para acá, besito para allá, ¿no? Pero lo que quiero decir es esto. Miras ese atardecer y cuando cae el sol hay una combinación de colores impresionante, hermoso. Si te la pierdes, ¿cuál es la ventaja? Al día siguiente puedes volver. Dios, mi querido amigo, tiene una presencia en cada cosa que existe en este mundo, pero a veces es imperceptible. La palabra de Dios dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el dueño del planeta Tierra. No es la Pachamama, ni las naciones, ni las personas. Y aunque Putin ahorita se cree dueño de Rusia, invade Ucrania y quiere invadir los otros que pertenecían a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se cree el todopoderoso, pero está equivocado, porque la tierra le pertenece a la persona de Dios. Él es el dueño de la tierra. No eres tú, no soy yo. Nos presta la tierra, nos presta los recursos para poder utilizarlos. Pero el hombre está usando mal los recursos para sacar su provecho. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cómo es que usan los recursos de Dios para lucrar. El agua. ¿A quién le pertenece el agua? Dígame, por favor. Entonces, ¿por qué tengo que comprar en botella? No estoy queriendo dejar en mal al kiosco, por si acaso. Compren agua. El agua es un recurso de Dios, pero nos lo venden. ¿Saben que en el estado de California, el gobernador de California entendió este concepto? Por eso el agua es gratis allá. En cualquier parte de California, de la ciudad de Los Ángeles, San Francisco, hay lugares dispensadores de agua y puedes llenar tu agua gratis. Ya no se vende el agua. El negocio de agua fracasó allá. Porque es un recurso de Dios. Pero los hombres están utilizando los recursos de Dios de una manera desleal para sacar provecho. Pero quiero que sepas, la Biblia dice en Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Todo el universo vive y sigue porque Dios, la persona de Cristo, permite. Él es el que sustenta su creación, vela por su creación. Y si Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo que las aves Dios le da de comer, ¿cuánto más vales tú? ¿Sabe qué significa eso? Significa que si tú estás vivo hasta el día de hoy, si este corazón late todavía en ti, en tu pecho, es porque Dios todavía te quiere, porque tiene un propósito para tu vida. Tú no eres un accidente que has nacido. Está como el niño que le dice, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y el papá le mira y le dice, por tu culpa. Tú no eres así. Tú no eres ese accidente. Tú estás aquí porque Dios pensó en ti, tiene proyectos para ti. El problema es que no estás mirando así. Estás mirando tus limitaciones porque ¿quién no las tiene? Estás mirando de repente tu pasado, tu propio pecado y ¿quién no las tiene? Estás mirando quizás tu apariencia física. Yo cada vez que me miro en el espejo, sinceramente digo, es esa obra maestra que Dios ha hecho. Eso ya demasiado volado ya la autoestima, ¿no? Bueno, soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no soy blanco, por si acaso les digo. Y aquí les voy a confesar. Usted me dice, el hermano ayer me pregunta, ¿tú eres americano? Sí, suramericano seré. Pero no, yo tenía vitiligo. ¿Saben lo que es el vitiligo? ¿Saben lo que es el vitiligo? Eso tengo. Que Dios me quiso hacer gringo, pues eso ya es de Dios, pues, ¿no? ¿Yo qué culpa me tengo? Y para disimular aprendí inglés. Pero escuchen, hermanos, cuando esto me empezó, yo tengo ahí unas fotos, si alguna vez lo veremos. Mejor no lo vean. Tengo una foto cuando recién me empezó esto. No tienes idea cómo me trajo un complejo. La gente me miraba y se alejaba de mí. Y eso que ni había distanciamiento social en ese entonces, como ahora. Y tenía vergüenza. A mí me gusta ir a la playa. Terminé yendo a las playas de estacionamiento porque ya no se puede ir a las playas. Porque me sacaba la ropa y la gente me miraba. Y me creó un estigma hacia mí. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿No? Pero te digo algo. Dios ha tenido misericordia de mí. Y dijo, bueno, para que no sufras, te haré blanco. Y ya me hizo blanco. Y yo no sé a qué país de Europa tendré que ir, pero ahora no, porque hay guerra, ¿no? Voy a tener que esperar. No sé, pero te digo algo. Todo lo que te puede pasar en la vida no escapa del conocimiento de Dios. Porque Él dice que todas las cosas en Él subsisten.
Si tú vives, es por la gracia de Dios, porque Cristo te mantiene vivo. ¿Y por qué te mantiene vivo? ¿Para molestarte la vida? ¿Para meterte el aguijón? No, porque tiene Él planes, proyectos contigo. El problema es que de repente todavía no le has visto. La presencia de Dios está en la creación. ¿Y cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo podemos ver? Primero, a través de tu propia vida. Créeme, por favor, que no pase más tiempo en tu vida en descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene para ti. No dejes pasar más tiempo. Busca, investiga, busca la Biblia. ¿Sabes? Hay un propósito de Dios. Dios está buscando, como siempre hemos dicho, ¿qué cosa? Dios, ¿cómo dice el himno? Cristo está, ¿qué cosa? Obreros. Ahora, cuando hablamos de obreros, no estamos hablando de pobres trabajadores, obreros, estamos hablando de siervos de Dios. Y hay una necesidad en el día de hoy de siervos de Dios. Hay necesidad de mujeres de Dios, de niños de Dios. Estamos hablando de señoritas de Dios. Hay una necesidad urgente de una generación que se levante, que entienda que la presencia de Dios está en sus propias vidas y que podamos salir a un mundo que ha perdido la identidad para darles en Cristo. ¿Sabes una cosa? Eso lo voy a contar mañana de lo que pasó. El año pasado tuvimos el privilegio de viajar llevándole a mi hija a Estados Unidos y tuve la oportunidad de predicar en las calles de la ciudad de Filadelfia y la ciudad de Chicago, donde la gente no va. Pero una cosa he descubierto, y eso lo vamos a hablar cuando toque ese tema. Pero lo que quiero decirte es la presencia de Dios. Las cosas por Él fueron hechas. ¿Sabe qué significa? Dios te hizo tal como eres. ¿Ustedes creen que Dios se equivocó en hacerte como eres? Algunas chicas y algunos muchachos cuando se miran en el espejo dicen, esta es la broma de Dios, dicen. No eres una broma. Dios tiene su presencia porque dice la Biblia que en Él subsisten todas las cosas. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una percepción de Dios en la naturaleza. Pero los hombres quieren negar la presencia de Dios explicando que somos el producto del mono. Algunos dicen que nosotros descendemos del mono, ¿verdad? No es verdad. Es el mono que desciende, pero del árbol. Nosotros no. Nosotros somos la imagen de Dios, por eso somos inteligentes, ¿o no? ¿No se creen ustedes así o no? ¿Amén o no? Entonces sí, somos lo que somos porque somos hechura suya, nos ha creado a la imagen de Dios. Eso es lo que eres, por eso eres valioso y la presencia de Dios está en la naturaleza por medio de esa percepción de que el hombre es su imagen. Y cuando esa imagen ha sido destruida por el pecado, por eso el Verbo vino para restaurar lo que el pecado ha destruido. Por lo tanto, entonces, tenemos aquí la presencia de Dios. Y por último, no puedo explicar más. Si ustedes quieren, a ver, los jóvenes que quieren saber más de este tema, ¿amén o no? ¿Más luz? ¿Sí? Bueno, vengan al CED. ¿Saben lo que es el CED? Centro de Evangelismo y Discipulado, que Palabra de Vida va a empezar en abril, así que vengan a estudiar la Biblia. Ahí vamos a tener tiempo para explicarlo, pero esto es rápido nomás. Por último, en esta mañana vamos a ver el último tema. Vamos a ver provisión en su creación. Hemos visto primero presencia en su creación, primero principio en su creación, presencia en su creación y provisión en su creación. Esta es la tercera parte importantísimo para tu vida y para mi vida. Leamos los versículos 4 al 5. Dice la Biblia así, ahí están los versículos. 4 al 5 dice de esta manera. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida fue creada por la persona de Cristo. Ustedes saben de que hay un principio biológico en la ciencia. Dice que vida produce ¿qué?
Vida produce vida. Las piedras no pueden hacer piedritas. ¿Sí o no? Un palo tirado no puede hacer palitos. De pronto vas a ver y palito de fósforo. No puede, eso no existe. Eso solamente en los dibujos animados. Pero cuando miramos, en Él estaba la vida. Ahí está el enigma de la vida. Hace años, cuando yo era estudiante, leí un libro de un autor ruso que se llama Oparin, El origen de la vida. Nos obligaban a leer porque el ateísmo estaba reinando. Aquí estamos hablando de la década de los 70 y parte de los 80. Oparin, el origen de la vida. Y ese libro lo sacaron de circulación porque era un libro más filosófico, procomunista, que científico. Entonces lo desecharon. Y él decía de que el producto de la vida viene por combinaciones, etcétera, etcétera. Pero eso es imposible porque la Biblia dice, en Él estaba la vida. Toda la vida fue creada por la misma persona de Cristo porque Él es vida. Y como Él es vida, produce vida, hizo la vida, el aliento de vida. Tu vida que tú la tienes, tú respiras. Algunos están con la mascarilla, pero estás respirando. Esa vida, ese aliento de vida, quiero que sepas, te la dio la persona de Cristo. Él te dio esa vida, pero no solamente Él es el dador de esa vida, Él es la fuente de vida. Job 3, 33, 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 36, 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es el originador. Una cosa es existir, pero otra cosa es cómo existir. Hay gente que vive en este mundo sin un propósito. Y aquí está lo que dice la palabra de Dios. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hace poquito nomás, menos de un mes, la Miss Estados Unidos se lanzó del piso 21 en la ciudad de Nueva York. Cayó. Se suicidó. Y ahí tengo unos videos, no hay tiempo para verlo lamentablemente, de un hombre cómo se tira de un edificio para matarse. ¿Por qué el hombre llega a ese extremo? ¿Saben por qué? Porque no han encontrado la dirección para sus vidas. No solamente Dios es el principio de la creación y Dios tiene presencia en la creación, pero Dios quiere proveerte a ti la luz, la dirección que tú necesitas para vivir. Muchos viven sin saber qué es lo que quieren en esta vida. Y como no encuentran el sentido para sus vidas, terminan acabando sus vidas. Y si tú estás en esta mañana y no sabes definirte qué es la vida y qué luz necesitas, Cristo te dice, Él es la luz que te va a alumbrar, la provisión de Dios para todo lo que tú quieras en esta vida presente. Él es la guía. Es lo que está diciendo aquí, la luz, la dirección. El mundo vive en tinieblas porque no conocen la luz. Cristo es la luz y Él quiere darte dirección en medio de las tinieblas que el pecado produce, que la maldad produce, que este mundo ha producido porque vive lejos de Dios. Toda esta confabulación, toda esta confrontación que existe en el mundo por estas guerras y hay oscuridad, se presenta el Señor Jesucristo en medio de la oscuridad y se levanta, emerge como la luz que tú tienes que ver. Cristo es la luz. Cristo es la guía. Dios todo lo ha centrado en la persona de Cristo. No hay nadie como Él y fuera de Él. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo, tienes todo. Y si tú no tienes a Cristo en esta mañana, entonces te quiero decir algo. Estás perdido. Estás en tinieblas. Puedes tener toda tu satisfacción. Puede que de repente todo lo tienes. Tienes una buena casa. El sueño de Santa Cruz lo estás persiguiendo. Y tienes un título, tienes todo. Pero te digo algo. Miles de jóvenes viven así aquí en Santa Cruz. Pero no tienen luz en sus vidas. Y muchos de ellos, como no la tienen, optan por las drogas, por el sexo, la diversión, el hecho de aparentar algo, el sueño cruceño. Pero te digo, puedes tener el sueño cruceño, pero estás en tinieblas. Yo te quiero mostrar aquí algo más importante. Cristo Jesús, la luz
que ilumina. Es lo que necesitas en esta mañana. La pregunta es, ¿Dios se ha revelado? Todo lo que quieres saber de Dios, conocer a Dios, Dios ya se dio a conocer. No hay magia, solo mira a Cristo. La persona de Cristo es el centro de todo, el centro del universo, el centro de la historia. No hay nadie que ha podido dividir la historia en dos partes, antes de Cristo, después de Cristo. No existe antes de Julio César, después de Julio César, ni siquiera antes de Moisés y después de Moisés, aunque Moisés fue uno de los más grandes profetas. Antes de Abraham, después de Abraham, no hay nadie que se compara. Cristo es la luz del mundo y quiere alumbrar nuestras tinieblas. ¿No tienes vida? ¿Sabe qué? Los jóvenes de ahora, tristemente, te digo, son los más apáticos que existe. Es increíble, ¿no? Tienen de todo a través de las redes sociales, pero son los que están anulados. Mira a Cristo, ven a Cristo, y Él te dará la luz, la guía que tú necesitas para vivir de aquí lo que te queda hasta el día de tu muerte. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes al Señor Jesús ya como el Señor centrado en el centro de tu corazón? Porque si no lo está, yo te invito en esta mañana a que vengas a Cristo y que puedas doblegar tu corazón, porque Él es el principio de la creación. Él tiene la presencia en su creación y no solamente eso, Él quiere darte la provisión que necesitas, que es la guía que tú tanto anhelas. ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tantas confusiones? ¿Por qué tanto error? ¿Por qué no sabes qué quieres? Pues ven a Cristo y Él te ayudará a definir lo que Dios tiene para ti. Te digo una cosa, tú eres el proyecto de Dios para este mundo. No dejes pasar ese proyecto que Dios tiene para ti. ¿Amén o no? Ven a Cristo. ¿Qué tal si terminamos inclinando el rostro? Y ahí donde están, te invito en esta mañana que si Cristo todavía no es parte de tu vida, Cristo ya vino al mundo, ya ha satisfecho todas las demandas de Dios en tu lugar, todas las demandas de la santidad, de la pureza y del propósito de Dios fue satisfecho en Cristo. Ven a Cristo en esta mañana. Entrégale todo y dile, Señor Jesús, dile así, ora conmigo, dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y porque creo en eso, yo le invito a que entre en mi corazón, le recibo como mi Salvador. Sálvame, Señor Jesús. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Ven a Cristo, que Él es la luz que abrirá el entendimiento para comprender sus verdades. Ven a Cristo. Dile ahí, Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, me sujeto y me rindo a tus pies. Dile así. Sálvame, Señor. Salva mi matrimonio. Salva a mis hijos. Salva mi futuro. Pongo todo en tus manos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén y amén. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.